Continuando con los mitos del rey Arturo, vamos a iniciar un nuevo libro que se llama La búsqueda del grial sagrado. Vamos a ver vamos a iniciar el capítulo 1, que se llama El huérfano de la abadía. Vamos a ver. Iniciamos. Eran días de cosecha, y las guadañas no dejaban de silbar desde el amanecer hasta última hora de la tarde, cuando el sol comenzaba a hundirse tras las estribaciones occidentales y los campos se teñían de grana. La primavera estaba en pleno apogeo en el reino de Logrés, y el olor de las mieses recién cortadas se mezclaba en el crepúsculo con el aroma de las violetas, las amapolas y las primulas que coloreaban los campos. Hacía no tanto cubiertos de nieve. Restaban solo 3 días para las festividades religiosas de Pentecostés, que coincidía con el final de la primera recolecta del año, y la atmósfera embriagadora y el ánimo jovial de los campesinos anticipaban ya en todos los feudos la llegada de la celebración. Con todo, en ningún lugar eran tan grandes y populares los fastos como en la corte del rey Arturo, en Camelot. Durante las jornadas previas, las gentes de las aldeas y villas de todo el reino se apiñaban en los márgenes de los caminos más transitados a contemplar el paso de los cortejos de los notables, reyes, duques y señores, que, procedentes de la propia isla, pero también del continente, viajaban a la corte para presentar sus respetos al rey y participar en el torneo que tenía lugar en esas fechas. De entre todos ellos, los que más expectación y admiración causaban eran aquellos que formaban parte de la celebrada mesa redonda, formada por la flor innata de la caballería, orgullo de Arturo de Logrés y de toda Inglaterra. Las insignias de las distintas casas nobles, bien visibles en escudos y perdones, permitían reconocer a sus portadores desde la distancia. Un sol azul sobre un campo de plata y 3 bandas de gules, murmuró para sí uno de los fámulos de la abadía de Wilton, situada muy cerca de la vía que unía la villa de Salisbury con Camelot. El muchacho tuvo que aguzar la vista para distinguir los estandartes de la comitiva desde la loma donde se alzaba el convento, antes de que los jinetes desaparecieran hacia el este, dejando detrás de sí un reguero de polvo. Portaba un cubo lleno de agua en una mano y 2 hermosas coles en la otra. Esbelto y ancho de hombros, aunque no contaba más de 16 o 17 años, en su porte se intuían ya las hechuras de un varón formidable. Sus facciones eran excepcionalmente bellas. La mandíbula ancha y la nariz recta brindaban una singular determinación a su expresión. La frente despejada y los grandes ojos claros
algo melancólicos, denotaba una inteligencia despierta y reflexiva, una melena ondulada, de color miel, le caía blandamente sobre los hombros. Galahad, lo llamó una recia voz de mujer desde las dependencias de la abadía. Ya es casi la hora. A espaldas del joven, el rostro orondo y verrugoso de la cocinera asomó por una de las ventanas. ¿Qué demonios le pasa hoy a este muchacho?, masculló para sí la mujer antes de desaparecer de nuevo en el interior del edificio. Él se giró de inmediato y corrió hacia la cocina, tratando de no derramar el agua que acababa de sacar del pozo del huerto que crecía en el claustro. No era la primera vez que le llamaban la atención durante aquella jornada, algo inusual, pues su conducta era por lo general intachable, pero la fascinación que le despertaban los caballeros, sus rutilantes armaduras y pertrechos, era demasiado grande. Hasta 4 séquitos diferentes había podido divisar e identificar aquel día camino de Camelot. Sin embargo, ahora debía apresurarse. Las reglas de la abadía eran estrictas y la abadesa vigilaba en todo momento por su cumplimiento. La puntualidad en las comidas y cenas era solo una de ellas. Quien se retrasaba no comía. El muchacho conocía bien las normas. Había sido puesto al cargo de aquella comunidad nada más nacer, siendo un crío. El enviado que lo había entregado a la abadesa no había revelado la identidad de sus progenitores, pero sí había entregado una generosa suma para cubrir su manutención. Galahad, tal era el nombre que figuraba bordado en el rico paño en el que el niño llegó envuelto. Había crecido entre los muros de la abadía en un ambiente austero y de piadosa disciplina. Desde muy temprano había desempeñado tareas de servicio, limpiando cuadras y dependencias, atendiendo a los huéspedes, asistiendo en las cocinas y el huerto, y ahí donde hiciera falta, como un mozo más. En su rato libre, sin embargo, la abadesa se había encargado de que recibiera la mejor instrucción que pudiera darle, con la sobrada dote que había sido entregada, incluso en cuestiones de armas. Era una mujer virtuosa y cuando lo acogió en la abadía y aceptó el dinero que lo acompañaba, contrajo una responsabilidad para con su destino. Si algún día llegaba el momento en que éste llamaba a su puerta para reclamarlo, que no fuera por su incuria que el joven no estuviera preparado para ir a su encuentro. Y no pocos de los habitantes del cenobio sospechaban que ese día llegaría. A medida que había ido creciendo, el huérfano no había hecho sino confirmar las sospechas sobre su origen. Tales eran su noble porte y sus cualidades innatas, así como su capacidad de aprendizaje. Con el tiempo había superado a todos sus maestros, incluidos los 2 veteranos monjes guerreros que lo habían adiestrado en el manejo de la espada y la lanza. Todo lo absorbía con pasmosa naturalidad, y era de hecho él, el propio Galahad, el único que parecía no ser consciente de los formidables dones con los que la naturaleza lo había adornado.
abnegado y afanoso, humilde y reservado, como correspondía a alguien criado en el silencio monacal, siempre estaba dispuesto para el trabajo y todos en la abadía lo apreciaban en grado sumo. En la última época, sin embargo, su reserva se había acrecentado y en ocasiones caía presa de pequeños trances introspectivos. En esos momentos en que sus ojos quedaban prendidos en algún punto del horizonte, su mirada clara adquiría una cualidad acerada, como si su espíritu se estuviera tensando como un arco y él mismo fuera un proyectil en busca de una diana. Durante unos instantes parecía estar muy lejos y habitar en otro plano, como si escuchara voces muy otras a las de aquellos que lo rodeaban. Lo cierto era que los muros del convento comenzaban a quedársele pequeños. Con qué fruición había contemplado desde lejos el paso de los guerreros durante aquella jornada, se dijo la abadesa, mientras desde la ventana de sus aposentos contemplaba al muchacho correr camino de las cocinas. ¿Durante cuánto tiempo más podían retenerlo con ellos antes de que el ancho mundo se los arrebatara? En la penumbra de en la penumbra de las cocinas, un gran fuego ardía en el fojaril del centro, delimitado por 4 grandes arcos fajones, sobre las que ascendía una gran chimenea de forma octogonal. A su alrededor, en las esquinas del gran espacio, ardían hasta 4 hogares secundarios, cobijados en sendos absidiolos. Sobre todo ellos había grandes ollas de barro suspendidas con cadenas de yar. Después de añadir los últimos ingredientes, la cocinera reguló con pericia la distancia de los recipientes respecto al fuego, que la ayudaba en los cremallos. Pon las mesas para la cena, le dijo a Galahad. El muchacho tomó consigo una pila de escudillas y cubiertos de madera y se dirigió al refectorio, todavía desierto, donde procedió a distribuirlos por las mesas según el orden asignado. El familiar olor a potaje de legumbres no tardó en impregnar la estancia, comunicada con la cocina por un hueco en el muro que las separaba. Tan solo los jueves y los domingos, la austeridad del potaje y la menestra se contemplaba con algo de pitanza, huevos, pescado y queso, y solo en muy contadas ocasiones, cuando había huéspedes ilustres, se empleaban los caballetes de hierro que solían reposar olvidados contra la pared de la tahona para asar carne de caza al espetón. La última vez, a finales del invierno, cuando 2 señores del norte habían pernoctado ahí de regreso a su tierra, que era la de Amans, tras una breve visita a la corte. Ninguno de los dos, por cierto, había quitado el ojo de encima al muchacho
con una expresión cavilosa, hasta tal punto que éste se había sentido incómodo. «Aderézalo y saca el pan», le ordenó la cocinera cuando el guiso estuvo listo, señalando la sal y el vinagre y una cesta de mimbre con pan negro. Al poco sonó la campana llamando a la cena, y procedentes de sus celdas, los habitantes del cenobio fueron llegando al comedor en silenciosa procesión. 2 docenas de monjas con toca blanca y hábito negro, el capellán, los 2 monjes guerreros y otros 3 viejos monjes benedictinos. Cuando la abadesa tomó asiento en la mesa principal, distinguida del resto por un modesto candelabro, una monja subió al pequeño púlpito y comenzó a leer las sagradas escrituras que reposaban abiertas sobre un atril, continuando la lectura en el punto en que había quedado interrumpida en la colación anterior, hasta que aquella no pronunció el primer versículo. Los comensales no atacaron sus platos. También Galahad tomó asiento, si bien en una mesa más baja, algo apartada del resto y muy próxima a la cocina, de modo que pudiera atender las demandas cuando alguien precisaba algo. El muchacho devoró el contenido de su escudilla mientras escuchaba la lectura con deleite, pues el episodio narrado, el de la última cena, era uno de sus pasajes bíblicos preferidos. Guiñándole un ojo, la cocinera le dejó disimuladamente una segunda escudilla caliente en el vano. No había transcurrido ni la mitad de la cena, sin embargo, cuando la monja encargada de la lectura, en el preciso momento en que refería cómo Jesucristo había tomado en sus manos el sagrado cáliz, se interrumpió de súbito y dio un leve grito. Desconcertados, los comensales alzaron la vista de sus platos y volvieron los ojos en dirección a la cátedra. Al hacerlo, descubrieron con asombro lo que había sobresaltado a su compañera. Frente al púlpito, suspendida a la altura de la temblorosa cabeza de la religiosa, brillaba una extraña bola de luz del tamaño de un puño que parecía haber surgido de la nada. Ante la sorpresa de los presentes, la bola luminosa fue creciendo, elongándose hasta adoptar la forma de una copa perfecta. Varias escudillas cayeron al suelo. En los hogares las llamas se agitaron con fuerza antes de apagarse de un soplo. El refectorio quedó entonces bañado únicamente por la cálida luz del objeto fulgente, que emitía destellos dorados en todas las direcciones. Incapaces de pronunciar palabra, algunos de los congregados tuvieron que alzar la mano para protegerse de su brillo. Todos parecían paralizados, todos, a excepción de Galahad. Llevado por el impulso de su coraje, el muchacho se puso de pie. En ese momento, el objeto prodigioso basculó suavemente y se desplazó en dirección al joven, hasta quedar suspendido sobre su cabeza. Entonces lo envolvió con un torbellino de luz blanca. Cuando poco después cesó y la luz se aquietó en una suerte de serena aura, la apariencia del joven había mudado. Los congregados lo contemplaron con estupor. Frente a ellos, en el ángulo del refectorio, erguido en toda su apostura, Galahad
se apareció por unos instantes vestido con una espléndida armadura bermeja que desprendía reflejos carmesís. Parecía flotar en el espacio como la propia copa. Sus incipientes hechuras de guerrero resultaban más patentes que nunca. Parecía como si hubiera portado siempre aquella panoplia o estuviera hecho para vestirla. Cuando advirtió por las miradas asombradas que se había posado sobre él, fue a mirarse él mismo. La luz tornó a envolverlo. Con un fogonazo, la armadura y también la copa desaparecieron tan súbitamente como habían aparecido. El fuego volvió a arder en los hogares y Galahad se desplomó sin conocimiento sobre la mesa. La puerta de la biblioteca se entornó y el capellán entró en la estancia. Dentro, de pie junto al escritorio de roble y rodeada de estantes atestados de polvorientos volúmenes, lo aguardaba la abadesa. Era ya noche cerrada. La calma había tardado en retornar a la abadía tras el revuelo y la agitación causados por el prodigio. Mientras cerraba la puerta tras de sí, con cuidado de no hacer ruido, el sacerdote preguntó cómo se encontraba el muchacho. Apenas recuerda nada de lo sucedido, respondió ella. Ahora duerme. La superiora era una mujer mayor y voluminosa. En su rostro arrugado y ovalado brillaban unos ojos pequeños, vivaces e inquisitivos. Sus maneras y sus gestos delataban su alta alcurnia. Su presencia emanaba autoridad de modo natural. A su lado, el capellán, un hombre enjuto y de baja estatura, parecía aún más pequeño de lo que era. Ambos tenían pareja edad, se conocían desde hacía largos años y se profesaban mutuo respeto. ¿Qué opináis de lo que hemos presenciado hoy?, preguntó la mujer. Es un milagro, no hay duda. El sagrado cáliz de nuestro Señor Jesucristo se ha aparecido ante nosotros, como si los propios versículos lo hubieran invocado. La abadesa caminó por la estancia con los brazos cruzados, las manos ocultas bajo las mangas del hábito. En efecto, hemos sido testigos de un verdadero milagro, afirmó. Mas, ¿cuál es su significado? El muchacho, comenzó a decir el capellán, dudando antes de continuar, pues eran palabras difíciles las que tenía en la boca. Es un elegido. También en eso estoy de acuerdo, admitió la abadesa, pero tampoco en ese punto acierto a comprender el mensaje que se nos ha querido transmitir. Elegido, ¿para qué exactamente? Temo, mi señora, que no nos competa a nosotros descifrarlo, respondió el otro. Ella guardó silencio unos instantes. Es muy posible, dijo finalmente. Creo que lo que ha sucedido aquí esta noche nos excede con mucho a vos y a mí, que el destino de Galahad escapa al de estos muros y que debemos buscar otras autoridades competentes en cuyas manos depositarlo. ¿Qué pensáis hacer?, preguntó el capellán mientras la contemplaba deambular de un extremo al otro de la estancia. Quiero que vayas a Camelot, vos mismo en persona.
El capellán abrió unos ojos como platos. ¿A la corte? Mi señora, no sé si me permitirán ver al rey. No a ver al rey, dijo ella, sino a uno de sus caballeros. El sacerdote la interrogó con la mirada y la abadesa retrocedió hasta la mesa de madera, sobre la que reposaba un rico paño de lana de color celeste. Tomándolo en sus manos, se lo entregó al capellán. Este es el paño que envolvía a Galahad el día que fue traído aquí en un canasto. Lo he conservado como si fuera mío desde entonces. Conozco la historia, dijo él examinándolo. He aquí el nombre del muchacho, bordado en letras de plata. Añadió, mientras señalaba el borde del tejido donde el nombre figuraba escrito con delicada caligrafía. Pero, ¿por qué me lo enseñas ahora? No es lo único que figuraba bordado en la tela. Mirad el interior del pequeño pliegue que se forma en el ángulo. El capellán hizo como le decía la abadesa y al voltear el pliegue descubrió con asombro que semioculta en vez de la doblez había otra labor de bordado mucho más minuciosa, pues su tamaño era diminuto. Acercando el paño a una de las lámparas de aceite para poder ver mejor, distinguió bordado con hilo de colores un escudo de armas, 3 bandas de gules sobre campo de plata. Era la pieza honorable que portaban en su escudo los caballeros que descendían de la ya perdida casa de Benoit, a la que añadían piezas de orden menor, si bien solo uno de ellos podría enorgullecerse de ostentarla tal cual, como había pertenecido a su padre, el rey Ban. Sir Lanzarote murmuró alzando los ojos y mirando a la abadía. Ella sintió. ¿Qué es lo que sospecháis de él? Preguntó el capellán cada vez más desconcertado. Sería apresurado afirmar cualquier cosa, lo interrumpió ella. ¿Desde cuándo sabéis esto? Descubrí la enseña tiempo después de la llegada de Galahad, explicó la abadesa. Nunca supe bien qué hacer con ella, ni si el hallazgo podía llegar a ser perjudicial de alguna manera para el muchacho. Mantuve el secreto hasta hoy. Sois la primera persona a quien se lo cuento, pero la maravilla que hemos presenciado lo cambia todo. Desconozco de qué manera Galahad y el cáliz sagrado están emparentados. La única pista que tenemos sobre su porvenir es este retazo de su pasado. Tal vez Lanzarote pueda arrojar algo de luz sobre este asunto, o tal vez no, pero si algo nos ha sido transmitido de manera inequívoca esta noche es que el muchacho nació caballero. De ahora en adelante, Camelot será un lugar mucho más adecuado para él, y no concibo padrino más idóneo que el mejor caballero del mundo. Si ambos portan la misma sangre, el tiempo lo dirá. Id en su busca, os lo ruego. Relatadle la visión que hemos tenido y decidle que su presencia es requerida aquí. La fama de su generosidad y su cortesía lo proceden. Si es tal como dicen, no se negará a nuestra petición. Así lo haré, mi señora. Partiré al alba, dijo el capellán, inclinándose ante ella y devolviéndole el paño antes de salir de la estancia.
La abadesa permaneció un rato más allí, meditabunda. Había algo más que su discreción le había impedido revelarle al capellán, pues quería evitar a toda costa conclusiones precipitadas, pero los ilustres huéspedes a los que habían acogido hacía varias semanas, hacia el final del invierno, los dos señores del norte le habían hecho notar en una parte el chocante parecido de uno de los fámulos, Galahad, con el caballero Lanzarote, a quien bien conocían de antiguo y con quien habían tenido el honor de compartir mesa durante su visita a la corte. ¿Podían tantas casualidades ser solo eso, casualidades? La abadesa acarició el paño, mirándolo sin verlo, abstraída como estaba en sus cavilaciones. Algo profundo se había puesto en marcha, pensó, a un tiempo esperanzada e inquieta, algo cuyo poder excedía con mucho el de los hombres. Camelot hervía de actividad. La verde y florida pradera que rodeaba el castillo, erguido de modo imponente sobre la colina, estaba tomada por decenas de pabellones. Los sirvientes y escuderos de los séquitos recién llegados armaban y fijaban con cuerdas al suelo otros tantos. Aunque tras largos años de paz, muchos de los caballeros del rey se habían instalado en la propia corte y sus cercanías. La festividad de Pentecostés y el torneo convocaban también a los que gobernaban predios lejanos, además de a numerosos reyes y nobles extranjeros aliados del monarca, que aprovechaban la ocasión para honrar a Arturo y fortalecer sus lazos con el más poderoso de los reyes cristianos, el rey Vandemagus, procedente de Gore, y pisando en los talones Sir Perceval de Gales, habían sido los últimos en llegar. Excelente anfitrión, Arturo nunca reparaba en esfuerzos para agasajar a los centenares de invitados, y los banquetes y celebraciones previos al día culminante se prolongaban durante varias jornadas. Largas hileras de carromatos y bestias se llegaban hasta el patio grande de la fortaleza, donde decenas de sirvientes distribuían los víveres en las enormes despensas, mientras otros hacían rodar sobre el empedrado los barriles de vino y cerveza camino de la bodega. Nada faltaba en la mesa del rey durante aquellas fechas señaladas. Bueyes, terneras, corderos, carneros y cerdos eran sacrificados y descuartizados, y su carne bien sazonada junto a la de las piezas de caza, al tiempo que las aves, gansos, ocas y urogallos esperaban su turno, armando gran revuelo en el patio mientras eran conducidas a sus jaulas con la ayuda de varas en mitad de una gran algarabía. A todo ello se unían los lucios, salmones, percas y truchas capturados en los ríos y lagos de la comarca, así como un surtido de quesos
y repostería que los cocineros ponían a punto para la legión de comensales que se esperaba durante los días siguientes. Afuera, en la populosa villa, también rodeada por murallas, reinaba un parejo ajetreo. Antes de llegar al castillo, las comitivas habían de abrirse paso entre el gentío y entre las docenas de puestos de vendedores ambulantes que habían aflorado por doquier al calor de los festejos, como setas tras las lluvias otoñales. Las callejuelas hervían también de músicos y juglares que entretenían a los corrillos de curiosos recitando poemas y entonando cantares, muchos de ellos dedicados a las gestas acometidas por los mismos caballeros que se congregaban aquellos días entre los altos muros del palacio. Nada más llegar, los ilustres huéspedes acudían sin demora a presentar su respeto a los reyes. No más hincaban la rodilla en el suelo. Sin embargo, el monarca los instaba a levantarse y acudía a su encuentro tomados, tomando del brazo de la reina. Dichosos los ojos, amigo mío, dijo el rey Arturo, abrazando a Sir Perceval, con la cordialidad que era proverbial en él. Ha pasado tan solo un año y parece que haya sido una eternidad. Cierto es, Majestad, respondió el galés sonriendo. Me temo que el tiempo transcurre de otro modo lejos de la corte y su febril agitación, añadió el caballero, observando el tráfago de criados que a su alrededor engalanaban la amplia estancia con guirnaldas de flores y otros atavíos con los que la propia naturaleza gustaba de adornarse a sí misma en aquella estación. ¿Cuántas veces he de insistirte para que traslades tu residencia aquí, donde moran quienes me son más caros y podamos disfrutar tu compañía todo el año? Tienes gente leal y sobradamente capaz en tu tierra para atender los asuntos de su gobierno, le dijo el monarca. No tardarían en descarriarse, os lo aseguro. Es mi ojo vigilante el que espolea su lealtad y su eficiencia, respondió riendo Sir Perceval, antes de inclinarse respetuosamente frente a Ginebra y besar su mano. Mi reina, la sola visión de vuestro rostro compensa viaje tan largo. Sed bienvenidos, Sir Perceval, respondió ella, aceptando el cumplido galante con una sonrisa un punto melancólica. Más allá de la cortesía, la hermosura de Ginebra seguía siendo en verdad sublime. Su semblante conservaba la tersura de la porcelana, y las primeras vetas blancas que se perfilaban en sus largos cabellos rubios habían acentuado el fuerte carácter que imprimían a su expresión sus rasgos afilados, perfectamente cincelados, los pómulos marcados, la nariz fina, la delicada boca, los ojos amatistas y profundos, en los que parecía anidar, sin embargo, alguna suerte de añoranza. A su lado, Arturo parecía un poco más maduro de lo que realmente era, pues solo recientemente habían comenzado a agrietarse sus cabellos y la barba bien recortada y a marcarse en su rostro
las primeras arrugas. Había ganado en corpulencia, si bien no del tipo atlético, y perdido parte de la desenvoltura tan característica del guerrero que había sido. Con todo, no era el único que en su madurez veía menguada la energía de antaño, tal como él se mostraba, tal como él se mostraban la mayoría de los caballeros que habían guerreado a su lado desde los tiempos de los 11 reyes rebeldes, e incluso los más jóvenes también parecían mayores, cansados, con un aire de hastío. La prolongada ausencia de guerras y las tentaciones que Camelot ofrecía para abandonarse a la vida disoluta habían convertido a aquellos hombres que en tiempos habían sido los mejores caballeros que conociera el mundo en cortesanos. La molicie había acabado por triunfar donde los más fieros ejércitos enemigos habían fallado. Aunque nadie osara ponerlo en palabras tan crudas, a nadie tampoco se le escapaba. La paz los había derrotado. La vida en Camelot era un pasatiempo, el honor un sofisticado juego de formas, la batalla un brumoso recuerdo. Solo uno de los leales caballeros del rey parecía ajeno a aquel incipiente declive. El primero de todos ellos, Lanzarote, como sucedía con la reina Ginebra. Su figura imponente resistía con admirable donosura los embates del tiempo. En los bucles de su envidiable melena no se espigaba aún cana alguna, y su piel, si bien estaba curtida por la intemperie y marcada bajo los ropajes por cicatrices innumerables, resplandecía tersa y luminosa. A diferencia de lo que sucedía con muchos de sus compañeros de armas, el ejercicio constante y la mesura en el comer y el beber mantenían sus miembros fibrosos y flexibles, y sus reflejos prestos. Solo en su frente y en su ceño se marcaban visibles sendas arrugas, si bien aquellos pliegues eran una señal de sus desvelos interiores más que de la madurez. Lanzarote, exclamó Sir Perceval, acercándose para abrazarlo hasta el rincón en el que el primero de los caballeros se había colocado, con su habitual discreción, una discreción condenada al fracaso, pues de poco valía frente al magnetismo que su porte y su fama ejercían ahí donde iba. Lanzarote estrechó con fuerza al caballero. «Celebro veros, Sir Perceval», le dijo sonriendo, aunque una mirada perspicaz hubiera podido detectar en aquella sonrisa una sombra. «Bebamos a la salud de los recién llegados», propuso Arturo, dando una palmada y aferrándose a los brazos de sus dos caballeros. «Hay que celebrar el reencuentro de tantos y tan buenos amigos, y solo después de apurar la copa conmigo, Sir Perceval, tendréis mi permiso para retiraros a descansar tras el viaje». «Vuestros deseos son órdenes, Majestad», respondió el otro solícito. Los coperos trajeron prestos varias bandejas con cálices de oro y jarras de plata, y una vez más el licor corrió en abundancia en las engalanadas estancias del palacio.
Esa misma noche, antes de la cena, cuando camino del salón de banquetes, Arturo transmitió junto a algunos de sus invitados por un tramo del Adarve Almenado. Sir Van de Magus se alarmó al divisar desde la atalaya decenas de hogueras ardiendo en los alrededores, resplandeciendo en mitad de la oscuridad. No os inquietéis, mi leal amigo, ningún enemigo nos ataca, le dijo el rey. Son las propias gentes de Camelot las que las encienden y bailan en torno a ellas para celebrar la recogida de la primera cosecha, como antaño hacían sus antepasados. Tenía para mí que la Santa Madre Iglesia había prohibido esas prácticas paganas, respondió el rey de Gore, todavía asomado a las almenas y perplejo, pues hacía ya largo tiempo que las viejas costumbres se consideraban heréticas en casi todos los predios de Inglaterra. ¿Qué mal hacen? Es solo una celebración de alegría, respondió Arturo. A todos nos llena de gozo el final de la Pascua y la venida del Espíritu Santo, añadió, mirando al resto, y varios de sus cortesanos acogieron el comentario del rey con simpatía. En sus últimos años, Arturo había llegado a sentir dolorosamente la nostalgia por la ausencia de su maestro, el druida, cuya desaparición había quedado inexplicada. Asimismo, en el silencio de la noche, después de algún jolgorioso festejo, le entristecía el recuerdo de las canciones de su infancia, en labios de Lady Enid y del ama de cría de Kay, canciones en la lengua de los ancestros de la señora de Avilion. Por su parte, los convidados que venían de fuera guardaron silencio y acompañándolo nada dijeron hasta llegar al salón. Parecía evidente, pensaron, sin atreverse a expresarlo en voz alta, que la relajación de costumbres que se había apoderado de la corte había empezado a traspasar los muros del castillo. A la mañana siguiente, Arturo estaba siendo vestido para asistir a la misa matinal cuando arribó un mensajero procedente de Camelers, el dominio del ya anciano rey Leodegrance, su suegro. El monarca recibió la noticia no sin molestia, pues, fatigado por la velada de la noche anterior, había tardado en despertar y ahora el tiempo apremiaba para llegar puntual a la ceremonia junto al resto de los caballeros e invitados. Con todo, no podía desairar al padre de su esposa haciendo esperar a un emisario suyo, ni atisbaba tampoco un momento mejor para atenderlo en la jornada que tenía por delante. Decidle que aguarde afuera, ordenó al sirviente que había informado de la llegada. Lo atenderé en cuanto esté listo, de camino al templo, añadió, extendiendo los brazos para que sus ayudantes de cámara pudieran colocarle el sayo y el rico manto de armiño. Al poco, alguien volvió a tocar en la puerta. Cuando se le dio permiso para entrar,
En el marco se recortó el rostro barbado de uno de los consejeros de la reina. Majestad, mi señora la reina os comunica que os aguarda junto a vuestros invitados en el patio para acudir a la misa. Apresuraos, ordenó el rey a los sirvientes, que culminaban ya su tarea y le ciñeron la corona. Fuera, el legado de Camelers, que había cabalgado sin descanso durante varios días, tuvo que abordar al rey sobre la marcha por los pasillos. Sed bienvenido, le dijo Arturo, obligando a que el otro lo siguiera a toda prisa. Hablad, no tengo mucho tiempo. Seré breve, majestad. Un suceso insólito está teniendo lugar en los territorios del norte. La tierra está enferma, no da fruto, sus entrañas se pudren, los campos se tornan yermos y la putrefacción avanza lentamente. Ya todos los dominios que ocupan el paso hacia Escocia ven sus tierras corrompidas, no solo Camelert, sino Northumbria, Amans y mucho más allá. Amans, se repitió el rey para sus adentros. Le asaltó el recuerdo de la visita, hacía pocos meses, de 2 emisarios de aquel reino que lindaba al norte con el de su suegro. Portaban consigo noticias similares y explicaban que se había visto brumas oscuras descendiendo ominosas desde las tierras altas, pero era invierno y Arturo había juzgado prematuramente determinar que un mal afligía la tierra antes de que se iniciara la primavera. Llegó a convencerse de que debía ser un hecho pasajero que causaba a las gentes un miedo sin fundamento, producto de su incomprensión de las manifestaciones de la naturaleza más que de alguna suerte de portento. Aunque había de admitir que la idea de viajar al norte en mitad de la estación fría hacía que le dolieran los huesos, y sepultado en su memoria por sus muchas distracciones, había olvidado el asunto. La tierra se pudre. ¿Qué queréis decir?, preguntó el rey sin dejar de caminar. Es una maldición. La tierra hiede y se agosta, respondió el enviado, tratando de mantener el paso. Se desconoce el origen del extraño mal, también su remedio. Nadie sabe qué hacer. Rogamos vuestro socorro o pereceremos de hambre. Descendiendo las escaleras, el pequeño cortejo del rey enfiló el pasaje que conducía al vestíbulo de la entrada. Di a tu señor que me ocuparé del asunto en cuanto concluyan los festejos, aseveró el monarca, obligado a protegerse los ojos al abandonar la penumbra del interior y salir al patio, donde la generosa luz de la mañana se derramaba como una cascada sobre los muros más íntimos de Camelot. Ahí aguardaban reunidos los caballeros del rey Arturo con sus flamantes armaduras, arrancando 1000 destellos. También el emisario de Camelert tuvo que entornar los ojos, deslumbrado por la intensa luz y el magnífico boato. Tan lujosa y galante era la estampa que a él mismo, caminando entre los caballeros de la mesa redonda, se le acabó olvidando, aunque solo fuera por un rato, la angustiosa urgencia que lo había llevado a buscarlos. Bueno, aquí concluimos la charla del día de hoy. Recordemos que estamos en el libro de La búsqueda del Grial Sagrado. Estamos en el capítulo, estamos finalizando
el capítulo primero. Entonces, nos vemos en la siguiente. Hasta luego.